Hola amigos, buenas tardes. Estoy ya preparado para salir por la radio municipal. Hoy es miércoles y voy a hablar sobre Entre Ríos. Es un programa donde voy a hablar sobre la historia de Entre Ríos que tuvo que ver con la carne, con la fabricación de carne enlatada y que un día el mundo no quiso más. Les agradezco mucho que estén acá. Si les gusta luego este canal, les diría que se suscriban y si le dan me gusta, mejor todavía. Muchas gracias. Daniel, Bien, bien, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bien, todo bien. bien. Aquí está Alejandro y está Luis escuchándote también. Ah, bueno, un saludo para Alejandro, para Luis también. Buenas tardes y a la audiencia. Hoy, hoy tenía preparada una historia que estuvimos hablando ya más temprano sobre un pueblo que es un pueblo entrerriano que se llama Liebig, y un pueblo que se armó a expensas de un frigorífico que vino a invertir, digamos, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, en esa zona entrerriana, para producir un producto que era una carne enlatada que se llamó corned beef. Bueno, así que vamos arrancando con ese tema, si te parece. Bueno, dale, Bueno, ese pueblo hoy está a la vera del río Uruguay y un poco más al norte de la ciudad de Colón. En ese entonces eso no era un pueblo, apenas era un pequeño saladero de una persona, de un particular, y el pueblo de Colón sí ya se había fundado, porque el pueblo de Colón lo fundó Urquiza. Justo José de Urquiza lo funda. Y es la cabecera del departamento, actualmente incluso. A mediados más o menos del siglo XIX se produce en Europa un avance, digamos, una especie de descubrimiento. Un proceso. Lo va a descubrir un alemán, en realidad lo va a perfeccionar un alemán, que es un varón, se llama también como Urquiza, se llama Justus von Liebig, y hace este descubrimiento se trata de reducir la carne y hacer un concentrado de carne. Lo que se hacía con el animal, con la vaca, digamos, era quitar todas las partes grasas y dejar únicamente y sacar también toda la materia gelatinosa, digamos, que hay dentro del animal, y hervir todo ese conjunto de carnes, que en general eran las carnes de menor calidad del animal, por supuesto, ¿no? Hervirlas muy lentamente en vinagre durante bastante tiempo, y entonces se hacía un concentrado de carne que era absolutamente nutritivo, digamos. En general se pensaba para las clases más bajas. Bueno, había un problema con este descubrimiento que había hecho este alemán, y era que para lograr 1 kilo de ese concentrado se necesitaban 30 kilos de carne. Este no era un proceso nuevo, por ejemplo, porque ya se hacía en Irlanda, por ejemplo, que es donde más funcionaba, porque tenía barata la sal Irlanda. El proceso también requiere de bastante sal. En Irlanda valía la sal unas 9 veces menos que lo que valía en Inglaterra. Pero este hombre logra hacer ese concentrado donde no se necesitaba tanta sal, pero el problema era ese, la cantidad de carne que precisaba para una poca cantidad. Y entonces, bueno, ¿dónde encontraron la posibilidad de hacerlo con animales baratos? En América del Sur. ¿Y por qué? Porque en América del Sur los animales casi se criaban por el cuero, digamos. Mucha de la carne se desperdiciaba. Y entonces lograron comprar acá a 1/3 prácticamente de lo que pagaban en Europa la carne.
De esa manera entonces hicieron esas inversiones para hacer una planta. Primero hacen una planta en Fraiventos, en Uruguay, que está justo, Fraiventos está justo frente a Gualeguaychú, en Uruguay, todo a la vera del río Uruguay. Y hacen esa planta en Fraiventos y luego van a trasladarse también van a comprar ese pequeño saladero ahí al norte de la ciudad de Colón y van a hacer una especie de pueblo que se va a armar precisamente para hacer este desarrollo. Esta empresa se va a llamar Lemco, que tiene el apellido porque es una sociedad entre alemán e inglés, y se va a llamar Liebig Extract of Meat Company Limited, que significa que es una empresa de extracto de carne, digamos. Bueno, empieza a trabajar con ese criterio, digamos, esta empresa, y empieza a producir una cantidad enorme de latas de esa conserva que empieza a mandar a Europa. Y en Europa son bien recibidas las latas. Ellos también tenían mucha necesidad del alimento y entonces empiezan a recibirla con gran agrado. Y después sucede también que vienen las guerras. Y entonces el producto se hace prácticamente una estrella, porque era ideal un producto enlatado, digamos, para abastecer a las tropas en la guerra, ¿no es cierto? Para mantener un alimento cárnico puesto, digamos, en los puestos de combate, en las trincheras. Bueno, el producto había tenido una gran expansión hasta 1910 y ya tenían, para ese entonces solamente fueron comprando ahí en Entre Ríos, tenían 44.000 hectáreas. También abarcaba algunas partes de Corrientes y de Misiones, esta empresa. En los medios locales se la refería como la cocina más grande del mundo. Y bueno, más o menos hasta la década del 50, que fue la Segunda Guerra Mundial, se mataban unos 1.500 animales diarios aproximadamente. En ese pueblo, digamos, que se había instalado, bueno, habían llevado todos los servicios, incluso hasta cine tenían para la gente. Y vivían unas 7.000 personas, más o menos. Tenían unos 3.500 obreros la fábrica. Hacían turnos diurnos y también nocturnos. En esta fábrica usaban completamente al animal. Usaban las pezuñas, usaban la sangre, todo del animal, para hacer estos productos. Y había un dicho ahí muy común, que incluso la gente del pueblo lo sigue diciendo, que lo único que no se usaba del animal era el mugido. Después lo demás se usaba completamente todo. Bueno, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, este producto, el producto se había emplazado ahí, y funcionaba también porque había un puerto, digamos, que permitía sacar el producto de Europa, ¿no es cierto? O sea que eran todos beneficios para ellos. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, este producto empieza a decaer. Lamentablemente hay otros estándares, Europa fija otros estándares. Hay también otros desarrollos tecnológicos y entonces empieza una decadencia de este producto que desgraciadamente empieza a ir para atrás, violentamente para atrás. En 1970, porque hay que entender de que esta producción estaba tanto del lado argentino como del lado uruguayo. Del lado uruguayo la empresa se llamaba Anglo. También una planta impresionante justo ahí frente a Gualeguaychú. Y para 1970 ellos prácticamente se desprenden completamente del emprendimiento y van a venderlo a otra firma, una firma que se llama Fricosa,
esa firma va a estar un tiempo y va a reducir la cantidad de empleados, ya iban a echar casi 1000 y pico de empleados, y al poco tiempo ellos también van a vender a una cadena que hoy sigue estando, que se llama Wiesenthal, una cadena de carnicerías, digamos, y al poco tiempo esa cadena también la va a terminar cerrando, con lo cual prácticamente todos los empleados van a quedar en la calle, el pueblo queda diezmado de casi 7000 habitantes que tenía, apenas quedó el 10% de habitantes, unos 700 habitantes, y bueno, y arañaban como se podía, porque la gente no tenía para vivir ahí. Con el tiempo los que se quedaron, bueno, se fueron reconvirtiendo hacia el turismo, o al turismo o al mini turismo, digamos, al turismo interno, ¿no es cierto? Y empezaron a vender la historia que tenían, con una fábrica enorme abandonada y un monstruo, digamos, abandonado, y empezaron entonces despacito a vender esa historia que tenían como pueblo histórico, digamos, ¿no es cierto? En 2009 se es declarado patrimonio histórico el pueblo. Y bueno, y ahí se puede identificar, en ese pueblo se puede identificar perfectamente las divisiones que había en los barrios, que el barrio que era perteneciente a los obreros, dónde estaba la parte jerárquica, digamos. Y después también se puede ir a disfrutar de la naturaleza y de la playa del río Uruguay, que es un río, el Uruguay es un río hermoso. El agua del Uruguay es un agua muy limpia, hermosa, con playas, algunas de arena. Es un lugar muy lindo. Bueno, de esa manera la gente que quedó pudo sobrevivir despacito y bueno, y hoy venden eso, digamos, al que va a visitar ese pueblo, digamos, pequeño hoy, lo que en realidad muy poca gente va ahí, pero uno va como una visita de turismo, digamos, cuando va, por ejemplo, a Colón, a alojarse a Colón. Todo Entre Ríos, digamos, logró posicionarse con las termas como un lugar de turismo, ¿no es cierto? Como una opción turística. El 5 de julio de 2015, la UNESCO confirma el frigorífico Anglo, el que está ahí en Fraivento, frente a Gualeguaychú, que está en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, en esa oportunidad todos los uruguayos festejaron, para ellos es un logro muy grande eso, ¿no es cierto? Bueno, a mí como reflexión lo que me viene es la idea de la falsa industrialización que tuvo Argentina, ¿no es cierto? Esa ilusión de industrialización que hubo en Argentina hacia esas primeras décadas del 1900, porque en realidad era un país que estaba visto como productor de materias primas, como el resto de los países de América Latina, no nos engañemos tampoco, ¿no? Y acá lo que habían también la posibilidad de esos grandes latifundios que no hay en otros, o que casi no hay en otros lugares del mundo. Acá en este país hubo desgraciadamente una idea falsa de lo que es la industrialización, creyéndose que eso era la industrialización, y en realidad eran fábricas con ruedas, como después las hubo en muchos otros lugares y de otras cosas. Era una explotación, digamos, de un producto que había y nada más. Y cuando esa explotación de ese producto se terminó, esas empresas con ruedas se iban. Yo personalmente creo que este país no tuvo una visión industrial, o en muy pocos momentos la tuvo. Personalmente creo que hubo algún pequeño momento en la historia que hubo alguna idea industrial. Fue muy distinto, por ejemplo, para citar un caso, el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo en la guerra de secesión, que fue esa guerra civil en Estados Unidos que se dio entre el 61 y el 65, 1861 y 65,
ahí hubo una guerra donde el norte industrial entró en conflicto con ese sur esclavista que era un sur, digamos, agropecuario y fundamentalmente agrícola. Y terminó ganando el norte, que era, digamos, la parte industrializada, y Estados Unidos terminó siendo un país donde la industria funcionó. Yo creo personalmente que en este país nunca estuvo dada ese conflicto, digamos. Siempre fue un país que se asentó en el agro y la industria prácticamente no tuvo un gran auge, digamos, salvo este tipo de industria como la que relaté recién, que eran casi industrias fantasmas, que se asentaban, digamos, en una explotación desmedida con un producto, y cuando ese producto se terminó la explotación y dejando a toda la gente prácticamente sin trabajo. Hubo otros emprendimientos de ese tipo en Entre Ríos, por ejemplo en Santa Elena, otro pueblo que se llama Santa Elena, pero que está del otro lado, está más, digamos, lindando para el lado de Santa Fe, que también cuando la planta, el frigorífico se retiró, prácticamente se quedaron sin nada. Así que bueno, esta es la historia que les quería traer hoy, y digamos este planteo o esta reflexión, ¿no es cierto?, de un país, sí. Un cachito para agregar al planteo, ¿no? Sí, sí. Es un poco también, vos digamos, te paraste de este lado de la historia para pensar, ¿no?, qué pasó en Estados Unidos. Es también pensar qué nos pasó a nosotros, ¿no?, en la división internacional del trabajo. ¿Qué lugar vamos a ocupar? Claro. ¿Y dónde perdimos nosotros lo que se podría haber llamado, digamos, lo nacional? Es claro. Un debate lindo, largo, intenso, y las iglesias estaban interesadas acá, nada más ni nada menos que en la Pampa Húmeda, uno de los suelos más fértiles del mundo, ¿no? Claro. Así que yo creo que se centra todo ahí, pero ya te digo, es un debate que es muy largo y muy lindo para poder pensarlo desde la historia y qué lugar, por qué ocupamos el lugar que ocupamos nosotros en el mundo, ¿no? Sí, coincido con vos. La famosa División Internacional del Trabajo existió, incluso yo no sé si ya no sigue existiendo todavía, y en ese lugar, claro, nosotros ocupamos ese espacio agroexportador. Yo creo que hubo acá algún intento, y lo voy a decir desde mi corazón, desde el lugar que lo siento. Yo creo que en el primer gobierno peronista hubo un intento hacia la industrialización, pero bueno, la historia de este país es una historia muy compleja. Ya habíamos analizado casi el año pasado el primer siglo, digamos, de nuestra patria. Es una historia de peleas constantes, y nunca hubo una pelea real, por eso yo puse el ejemplo de Estados Unidos, no porque para mí sea un ejemplo, sino lo puse como un ejemplo donde hubo un conflicto que llevó a decidir un modelo. Y aparte Sarmiento en el Facundo que lo dice, ¿no? Sí, claro. Sarmiento cuando vio vuelve allá, vuelve maravillado de lo que está ocurriendo ahí, y ella estaba viendo qué es lo que iba a pasar en el futuro. Sí, claro, él siempre había pensado que Europa era el lugar por excelencia del desarrollo, pero él después, cuando va a Estados Unidos, se da cuenta que ese es el modelo de desarrollo. Bueno, es un modelo de desarrollo que acá no se pudo aplicar, porque acá también hay que entender que hay grandes latifundios y hay pocos dueños de esos latifundios, y entonces... ¿Cómo? Acá ganó el sur. Acá ganó el sur, sí, sin ninguna... No sé si teníamos norte. Sí, bueno, por eso lo planteé de esta manera, que a lo mejor es un reduccionismo plantearlo de esta manera, pero digo, acá, claro, acá no hubo una pelea porque no hubo norte, digamos. No, a nadie le interesó, digamos, el norte, ¿no es cierto? Un país que los que tenían esos grandes... Hay que pensar, yo la otra vuelta conté que hay en el sur una estancia que tiene 150.000 hectáreas. 150.000 hectáreas es 3 veces Uruguay. Entonces, una persona que tiene una estancia de 3 veces Uruguay no va a poner una empresa, digamos, una fábrica, ni desarrollar
nada, es poner animales ahí adentro y... por ahí es un reduccionismo lo que digo, pero si la historia del país y la producción del país y cómo depende el país de esa producción tiene que ver con estos recursos que son más que nada los recursos de la tierra. Las pocas fábricas que han venido como inversión, digamos, o los pocos inversiones que vinieron, especialmente ese tipo de capitales ingleses, han venido como capitales con ruedas a usar recursos que yo no digo, no sé, habría que dar el debate, ¿no es cierto? Porque claro, mientras tanto da trabajo a algunas personas, pero el tema es que cuando se retiran dejan el hueco, digamos, ¿no es cierto? Dejan el agujero, queda el cráter. Y eso es la historia que conté de Entre Ríos, de que cuando ellos prácticamente dejan de comercializar ese producto, no buscaron de generar una reconversión de la empresa, porque no era lo que les servía ni lo que les importaba, digamos, ¿no es cierto? Ellos explotaron, y por eso también lo dije en un momento de esta charla, que cuando ellos vienen acá, vienen porque el costo del producto, digamos, acá era 1/3 de lo que valía en Europa el producto. Sí, sí. Entonces, claro, desde ese punto de vista era viable. Cuando no fue más viable, no buscaron la idea de la reconversión ni nada, porque no tienen la idea industrialista para este país. Lo que decía Eduardo es absolutamente cierto. Digamos, ellos tienen esa idea de división internacional del trabajo, y en esa división nosotros tenemos esta parte que es la de ser proveedores de alimentos. El problema que hoy con eso es muy difícil que alcance para todo el mundo, porque eso depende del campo y el campo no está dispuesto a bancar a todo el mundo, y a lo mejor no debe bancar a todo el mundo, ¿no es cierto? El modelo de país se empieza a hacer un modelo complicado y casi inviable. Daniel, muchísimas gracias. No hay por qué, simplemente hoy quería dejar esta reflexión. Generalmente no lo hago, pero quería dejar esta reflexión como para pensar. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Daniel López. Buenas tardes. Bueno, había que decirlo y se dijo. Gracias por estar. Si les gusta este canal, ya saben, suscríbanse por favor. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene.